de viva voz el diputado federal del PRD, Jesús Valencia Guzmán, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, allá en la Cámara de Diputados. Te habla Jorge Armando Rocha. Jesús Valencia, diputado, muchas gracias por la confianza. Buenos días. José Armando, muy buenos días aquí en tu auditorio. Diputado, ha dicho el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que este gasolinazo no afecta a los más pobres del país. Mira, es muy lamentable los dichos del secretario de Hacienda y de otros integrantes del gobierno federal y del propio PRI respecto a que este incremento tan fuerte a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP no afecta a la gente con menos recursos, toda vez que, por ejemplo, la gente que vive en el oriente del Valle de México, por poner un ejemplo, Nezahualcóyotl, Iztapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Iztapalapa, Los Reyes, se traslada desde esa zona hacia el centro de la ciudad en vehículos que no son de modelo reciente, por lo tanto tienen un consumo de combustible mayor y además la cantidad de kilómetros a recorrer es mayor a la gente que vive en el poniente o en el centro de la Ciudad de México, de tal manera que a los que más afecta es a la gente que menos tiene, por poner un ejemplo. Por otro lado, al incrementar el costo de la gasolina y el diésel, con el riesgo que puede incrementarse el transporte público concesionado o el transporte público no concesionado, pone en riesgo a la gente que también toma 1, 2, 3 o hasta 4 tipos de transporte público al día, y por supuesto que eso es afectar directamente a la gente que necesita. Pero mira, yo ayer hice un ejercicio creo que muy interesante. Sí. Por ejemplo, ¿cómo funcionan las albercas públicas de la ciudad o del Estado de México? Funcionan con calderas a base de diésel. ¿Cómo funcionan las cocinas de las guarderías? ¿Cómo funcionan los comedores populares? ¿Cómo funcionan todas esas actividades públicas que son del Estado, pero que tienen una repercusión directa con la gente? Funcionan en parte con combustible, y es importante decir que esto recibirá un aumento que, digamos, eso casi no se dice, como sí dicen por ahí, pero eso sí realmente cuenta, porque eso afecta directamente a la gente que menos tiene. Esto a pesar del esfuerzo que está haciendo el gobierno de la ciudad, en el caso de la Ciudad de México, por no incrementar los precios en el transporte público propio y el transporte público concesionado. Y hablando, diputado, de la Ciudad de México, precisamente, ¿cómo se va a afectar las finanzas públicas con este gasolinazo? Mira, este gasolinazo, este incremento a la gasolina, es un golpe más a las finanzas públicas de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque primero en el mes de noviembre nos dieron un recorte presupuestal superior a los 14,000 millones de pesos de diversos fondos que la Ciudad de México recibía y que dejó de recibir o recibió de manera parcial. Por ejemplo, el Fondo de Capitalidad. La Ciudad de México recibía 4,000 millones de pesos en el 2016. En 2017 solo recibirá 2,450 millones de pesos. Esto quiere decir 1,550 millones de pesos menos, que de esos 1,550, 500 millones de pesos iban para la red de transporte de pasajeros, el transporte conocido hoy como M1 o la RTP, la red de transporte de pasajeros. Esos tienen dos insumos fundamentales, el recurso humano y el diésel. Eso va a representar que no nada más son los 500 millones de pesos menos que se le recortó por vía Fondo de Capitalidad, sino ahora más de 200 millones de pesos y de incremento en diésel, poniendo en riesgo la operación de la red de transporte de pasajeros, si no es porque el gobierno de la ciudad hace una estrategia financiera importante para impedir que esto suceda. Pero también los generadores eléctricos del metro funcionan, una buena parte también funcionan con diésel. La red de servicio eléctrico también consume diésel, es decir, el Metrobús también tiene un incremento, tiene una disminución en el presupuesto federal por parte del Fondo de Capitalidad,
y un incremento en el combustible que supera también los 200 millones de pesos, porque recordemos que este año se pone en operación la línea 6 del Metrobús. Sí. Entonces, yo creo que lo que está, y eso no me diga el secretario de Hacienda, que no afecta a la gente que menos tiene. Yo creo que es a la gente que más afecta, y la verdad es que la gente que está protestando, que está decidiendo movilizarse en las calles, es responsabilidad del gobierno federal. Cualquier viso de violencia que se genere por esta negligencia, por esta irresponsabilidad de aumentar la gasolina como lo hizo. Y por eso ayer el PRD en la Cámara de Diputados hemos propuesto una iniciativa para reformar la ley de ingresos, los 2 artículos transitorios, a fin de regresar a su estado en el precio que originalmente estaba la gasolina en el país. Diputado federal del PRD, en ese sentido va la siguiente pregunta. ¿Aún es posible revertir este gasolinazo? Mira, yo espero que sí, yo espero que contemos con el apoyo, porque además así se ha visto, por lo menos en sus dichos, de Morena, de los partidos de izquierda, y ojalá también contemos con el apoyo del Partido Acción Nacional. Eso realmente me quería, esos 2 artículos en la reserva fueron muy peleados, se perdieron por muy poquitos votos, incluso el Partido Nueva Alianza, que normalmente va alineado en muchas de sus iniciativas con el PRI, en esos artículos votó con el PRD, votó con Morena, votó con el PAN. Esperemos que el jueves que se discute en la permanente se pueda llamar un periodo extraordinario y logremos esta reforma en un extraordinario tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Por lo pronto tenemos registradas varias movilizaciones y bloqueos. ¿Se puede desbordar la situación social por este gasolinazo? Mira, esperemos que no se desborde. Nadie le puede apostar a que el país no esté pacífico, pero quien asuma su responsabilidad, quien la tiene que asumir, y la tiene que asumir el gobierno federal, que es quien se le ocurrió semejante barbaridad de poner en riesgo la economía de las familias, porque no nada más es el aumento del 18, del 20 o del 16% de la gasolina, dependiendo de la zona. No, es un efecto cascada, es un efecto dominó que da a muchos otros sectores económicos de la población. O sea, no es solamente los 2 pesos o los 3 pesos del aumento, es todo lo que representa y lo que está perjudicando a la ciudadanía. Si eso pasara, si hubiera algún visto de violencia, será responsabilidad absoluta del gobierno federal. En 30 segundos, ¿algún mensaje final, diputado, antes de ir a la pausa? Que en la Cámara de Diputados vamos a respaldar a la gente, los diputados del PRD, que vamos a estar muy pendientes de lo que pase, y aquí en la capital de la República apoyar a nuestro gobierno, pero sobre todo apoyar a la gente en su real demanda, en su legítima demanda de que regrese los precios a su estado más normal posible de la gasolina. El espacio está abierto y estamos en comunicación permanente. Muchas gracias por la entrevista, diputado. Gracias, muy buenos días. Buen día. Jesús Valencia Guzmán, diputado federal del PRD. Una pausa, regresamos con más.